Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y salseo internacional. Ya saben que a QU les traemos lo último, lo más jugoso y lo que es tú, dando de QU copyright hablar en el mundo del Spectrum culo. Y hoy prepúrense porque tenemos un tema que va a encender las redes, Can Yaman. El mismísimo Galu, N turco que nos ha robado el corazo superíndice 3N a todas. Hoy vamos a desenmarrar más menos un asunto que ha estado circulando por los mentideros italianos y Spau más menos soles, fue Can Yaman engau más menos ado en Italia. Hubo un complot, una estafa, un timo que lo dejó superíndice 3 con el corazo superíndice 3N roto y los bolsillos vacuos. Vamos a indagar en la verdad, a analizar los rumores, a escuchar las fuentes y sobre todo, a separar el grano de la paja. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismecito bien informado, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright, dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Asu que no se lo piensen y denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. Ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos, saquen sus palomitas, porque la historia que les voy a contar hoy es digna de una película de espoas y romances truncados. Como saben, Can Yaman es una estrella internacional. Después copyright ese de conquistar Turquía con sus telenovelas, dio el salto a Europa, y fue Italia quien le abrió superíndice 3 las puertas de par en par. Su popularidad se disparó superíndice 3, participando en proyectos importantes y convirtió copyright 2 en un autocopyright ticoudolo de masas. Pero como suele suceder, la fama y el con diéresis copyright sito atraen tanto admiradores como, digamos, oportunistas. Y es a QU donde empieza a sonar la alarma. Los rumores que comenzaron tímidamente en foros de internet, fueron creciendo como la espuma, hablando de posibles negocios turbios, de promesas incumplidas y lo ese grave de todo, de una posible estafa que habrá afectado directamente a Can Yaman. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Pues bien, la información superíndice 3N es, como suele ser en estos casos, fragmentada y confusa. No hay una denuncia formal presentada por el actor, ni comunicados oficiales que confirmen estas acusaciones. Sin embargo, diversas fuentes cercanas al entorno de Can Yaman, y algunos periodistas de investigación superíndice 3N italianos, han insinuado que el actor pudo haber sido víctima de malas decisiones financieras y de la confianza depositada en personas equivocadas. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Uno de los rumores persistentes se refiere a un supuesto proyecto cinematográfico en el que Can Yaman habrá invertido una suma considerable de dinero. Se hablaba de una superproducción superíndice 3N, con un elenco internacional y una historia que prometió arrasar en taquilla. Can Yaman, ilusionado con la idea de dar un nuevo impulso a su carrera, habrá puesto toda su confianza en el productor y en el equipo responsable del proyecto. Imagínense la escena, Can con los ojos llenos de ilusión superíndice 3N, firmando cheques, creyendo en el sueu más menos o de la película, y zas. La pesadilla comienza. Pero al parecer, las cosas no salieron como se esperaba. El proyecto se estancó superíndice 3, los fondos desaparecieron y finalmente, la película nunca llegó superíndice 3 a ver la luz. Se dice que Can Yaman perdió superíndice 3 una cantidad importante de dinero y que se sintió superíndice 3 profundamente decepcionado por la situación superíndice 3N. Los detalles de este supuesto proyecto son escasos, pero algunas fuentes hablan de un thriller de acción superíndice 3N con tintes románticos, ambientado en el glamuroso mundo de la moda italiana. Un bombazo, vamos. Pero al final, el bombazo explotó superíndice 3 en las manos de Can. Otro rumor, menos concreto pero igualmente inquietante, habla de una posible inversión superíndice 3N en una empresa inmobiliaria que también copyright N resultó superíndice 3 ser un fiasco. Al parecer, Can Yaman fue persuadido para invertir en un proyecto de construcción superíndice 3N que prometió a grandes beneficios, pero que finalmente se derrumbó superíndice 3 como un castillo de naipes. Se hablaba de apartamentos de lujo en la costa italiana, con vistas al mar y todos los servicios imaginables. Can, pensando en diversificar sus inversiones y asegurar su futuro, abrió a caudo en la trampa. Pero en lugar de construir el futuro, parece que le construyeron un buen agujero en la cuenta bancaria. Ahora bien, es importante subrayar que toda esta información superíndice 3N debe ser tomada con pinzas.
No hay pruebas o superíndice 3 lidas que respalden estas acusaciones, y la mayor parte de la información superíndice 3N proviene de fuentes ANU superíndice 3 ni más y de rumores de Internet. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la credibilidad de algunas de las fuentes que los han difundido, nos obligan a tomarlos en serio. No podemos ignorar que detrás de todo rumor, suele haber algo de verdad. Y en este caso, el silencio del propio Can Yaman alimenta a UNMU-S las especulaciones. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman, al igual que muchos otros artistas, es una persona vulnerable a este tipo de situaciones. Su fama y su fortuna lo convierten en un blanco fácil para aquellos que buscan aprovecharse de su buena fe y de su confianza. Y lamentablemente el mundo del espectáculo está lleno de personajes sin escrúpulos dispuestos a sacar provecho de la ingenuidad o la inexperiencia de los DMUS. A veces, la fama ciega y uno no ve venir el peligro hasta que es demasiado tarde. Pero MUS de los rumores y las especulaciones, lo que es cierto es que Can Yaman ha pasado por momentos difíciles en Italia. Su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, que fue seguida con lupa por la prensa del corazón superíndice 3N, terminó superíndice 3 de forma abrupta y rodeada de controversia. Y aunque el actor siempre ha mantenido una actitud positiva y profesional, es evidente que estos acontecimientos han dejado una huella en su vida personal y profesional. El amor, a veces, duele. Y en el caso de Can y Diletta, parece que dolió superíndice 3 bastante. La ruptura además de dolorosa, fue un espectáculo medio tico que no ayudó superíndice 3 precisamente a la estabilidad emocional del actor. De hecho, en los últimos meses, Can Yaman ha tomado una serie de decisiones que sugieren que está buscando un nuevo rumbo en su carrera. Se ha mudado a Hungría donde está participando en una importante producción superíndice 3N internacional, y ha manifestado su deseo de trabajar en proyectos MUS ambiciosos y desafiantes. Un cambio de aires siempre viene bien, ¿no creen? Lejos de los focos italianos, Can parece estar reconstruyendo su carrera y su vida personal. Hungría, un país tranquilo y con paisajes impresionantes, podrá ser el refugio perfecto para sanar heridas y empezar de nuevo. Esto podrá interpretarse como una forma de alejarse de los problemas y las decepciones que vivió superíndice 3 en Italia, y de buscar nuevas oportunidades en un entorno diferente. También Copyright N podrá ser una seu más menos al de que el actor ha aprendido de sus errores y que está decidido a proteger su patrimonio y su carrera de posibles estafadores y oportunistas. A perro flaco todos son pulgas, dice el refrán N. Y Can, después Copyright S de la tormenta, parece estar aprendiendo a protegerse de las siguientes. Pero volvamos a los rumores de la estafa. Indagando un poco MUS, hemos encontrado que la figura del productor de la fallida película es clave. Se trata, al parecer, de un personaje con un historial dudoso en el mundo del cine italiano, con varias producciones que nunca llegaron a buen puerto y con acusaciones de mala gestión superíndice 3N de fondos. Algunos medios italianos lo describen como un vendedor de humo con mucha labia y pocos resultados. Can, confiando en su encanto y en sus promesas, abro a caudo en sus redes. En cuanto a la inversión superíndice 3N inmobiliaria, las cosas son aún MUS turbias. Se habla de una empresa fantasma, con sede en un paraíso fiscal, que ofrece rentabilidades altísimas a cambio de una inversión superíndice 3N inicial considerable. Can, buscando diversificar sus ingresos, habrá mordido el anzuelo. Pero al poco tiempo, la empresa desapareció superíndice 3, dejando a sus inversores con las manos vacuas. Un clásico de las estafas inmobiliarias. Sea como fuere, la historia de Can Yaman en Italia nos deja una valiosa lección superíndice 3N. La fama y el con diéresis copyright sito no son garanto de felicidad ni de seguridad. Es importante rodearse de personas de confianza, ser cauteloso con las inversiones y, sobre todo, no dejarse cegar por las promesas fútiles y los cantos de sirena. La humildad y la prudencia son las mejores armas para protegerse de los oportunistas. Y Can, al parecer, estuvo aprendiendo esta lección superíndice 3N a las malas. Pero ¿por qué Copyright Can Yaman no ha denunciado públicamente estas supuestas estafas? Aquí es donde entran en juego las estrategias legales y de imagen. Denunciar públicamente un fraude podrá tener consecuencias negativas para su carrera, generar un escándalo medio tico aún mayor y dificultar la recuperación superíndice 3N de los fondos perdidos. Es posible que sus abogados le hayan aconsejado mantener un perfil bajo y buscar soluciones discretas.
O tal vez simplemente Can prefiera pasar pugina y no revivir un capítulo doloroso de su vida. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen que Can Yaman fue realmente estafado en Italia. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la credibilidad de algunas de las fuentes que los han difundido, nos obligan a tomarlos en serio y a reflexionar sobre los peligros que acechan a las personas famosas y exitosas. Es un mundo cruel el del spectrum culo, donde la envidia y la ambición superíndice 3N pueden llevar a las personas a cometer actos despreciables. En resumen, hemos analizado los rumores que apuntan a una posible estafa sufrida por Can Yaman en Italia, explorando las diferentes teorías y fuentes disponibles. Aunque no hay pruebas definitivas, la persistencia de estos rumores nos invita a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan las celebridades y la importancia de la cautela en el mundo de los negocios. No todo lo que brilla es oro, mi gente. Y Can Yaman, al parecer, ha tenido que aprender esta lección superíndice 3N de la forma muy dura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios. Queremos saber qué copyright piensan de todo esto, si creen que Can Yaman fue realmente estafado, y si tienen alguna información superíndice 3N adicional que pueda arrojar luz sobre este asunto. ¿Conocen a alguien que haya pasado por una situación superíndice 3N similar? ¿Creen que los famosos son muy vulnerables a las estafas? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que no se lo piensen y denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y cuídense mucho de los timadores. Que andan sueltos, mi gente. Mucho amor.